Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a Osana en Excelsis. Es un gusto estar aquí con nuestro amigo Carlos Sánchez Rangel, porque vamos a hablar de un tema que generalmente no hablamos mucho. Bienvenido, Carlos. Vamos a hablar el día de hoy de filosofía y vamos a hablar de la existencia de Gracias. Dios y una de las mejores, uno de los mejores argumentos para la existencia de Dios. Entonces, bueno, bienvenido. ¿Y por qué no te presentas para que la gente conozca quién eres? Va. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias, Hugo, por recibirme en tu canal. Mi nombre es Carlos Damián Sánchez Rangel. Soy un estudiante de filosofía, autor de 2 libros. Uno que es Platón en 50 páginas, publicado en Amazon hacia 2023. Y este, que es Filosofía como nunca la viste. También he hecho videos en torno a la existencia de Dios allá por 2022 con una persona que es muy famosa, Rafael Tapia, La Cantina del Ateo, y estuve en septiembre, ya hace 2 meses, con Dante Urbina presentando este libro. A la postre, también un difusor del tomismo, en este canal ya lo conoces, Sedes Sapientia, Sí, claro. una joya de canal. Sí, Ahí, una joya. Uno de mis canales favoritos, si no el favorito, ¿no? ahí difundiendo esto del tomismo intensivo. Y ahí Sí. pueden encontrar varios videos míos. Muchas gracias por recibirme y aquí vamos a charlar. Bueno, quiero que hablemos por un segundo del libro. Me gustó muchísimo el libro y quiero mostrarlo aquí porque uno de los temas se llama Filosofía como nunca la viste, porque uno de los temas que yo he notado es que para hacer buena teología se necesita buena filosofía y en general, pues muchos católicos no tienen una buena formación en el tema. Yo mismo no tuve una buena formación filosófica, ¿no? Entonces, una de las cosas que me gustó del libro fue el tema de las ilustraciones. Es muy gráfico, muy visual, aquí lo estoy mostrando. Y los primeros capítulos donde se habla de la filosofía clásica, ¿no? Y particularmente aquí de Platón, eh, es los capítulos que te corresponden a ti, ¿no? Entonces, aquí está Platón, donde tú lo introduces y algunos de los elementos claves y también te tocó el tema de Aristóteles, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquito por qué un católico debería interesarse en estos temas? ¿Por qué un católico debería entender Platón y por qué un católico debería entender quién es Aristóteles si eh, ya pareciera que están pasados de moda? ¿Qué nos podrías decir al respecto? Muy bien, para empezar, las verdades no tienen una fecha de caducidad como la comida. En este orden de ideas, por más que avancemos en tecnociencia, siempre nos vamos a hacer las preguntas de antaño. Entonces, estos filósofos que cultivaron Occidente dieron respuestas muy bien articuladas y sobre todo un profundo amor a la verdad. Ahora, ¿por qué un católico debe aprender filosofía? A raíz de todo lo que está pasando en el planeta, vemos que muchos errores son por cuestiones doctrinales o semánticos que la filosofía, la muy buena filosofía que está adherida a la verdad, los puede subsanar, como el misterio de la Santísima Trinidad o de la Encarnación. Como decía este compañero, son incaducables y es por eso que me decanté. Hice los 3 capítulos, 3. Platón, Aristóteles, Santo Tomás. Mm, Y a la postre, en el 2023, lo publiqué el primer libro sobre Platón. Pasa que cuando uno lea tanto Platón como Aristóteles, ya te encuentras en estado embrionario toda la filosofía occidental. Entonces, yo digo, la filosofía de Aristóteles no son más que notas a pie de la lógica, porque uno revisa los analíticos posteriores o analítica priora, ese órgano, y ya te encuentras prácticamente todo. En cambio, con Platón, pues la filosofía política,
muchos argumentos sobre la existencia de Dios, el PNC, y es por eso que siempre digo, para introducirse a la filosofía, lean los diálogos, lean a Estagirita o Aristóteles. Y hay una cosa que yo no, digamos, en el colegio teníamos clases de filosofía, pero yo no les ponía demasiada atención. eh, pero una de las cosas que al retomar el tema me ha impactado es el hecho de que ellos creen en Dios. O sea, ¿cómo pueden creer en Dios si digamos que no eran, digamos, no había una religión muy particular, sino que la forma en que ellos llegan a Dios es por medio del razonamiento, ¿no? Exacto, y es para ello que elaboré una presentación de PowerPoint. No sé si la podría compartir y Sí, ahí claro, menos. claro. Ponla. A ver, es share screen. A ver, veamos. Ventana, un breve repaso. Díganme, ¿se logra visualizar? Sí, ¿Hugo o algún compañero por comentarios? sí. Bien, entonces la existencia de Dios, un breve repaso en Occidente. Lo puedes Cicerón, poner, lo puedes poner en pantalla completa. veamos, sería... ¿Listo? Ahí se logra visualizar. Sí, sí, está bien. Gracias. Luego tenemos, miren, vamos por cronología. Platón, en su libro Leyes, lo que él señala es un sistema de impiedad de tres ideas que deben ser refutadas. Los dioses no existen. Si existieran, no se ocuparán de asuntos humanos. Los dioses no pueden ser sobornados mediante sacrificios o plegarias. Todas estas son las premisas que Platón va a refutar. Y miren, esto ya se encuentra en el libro 10 de las leyes. Es una especie de motor inmóvil. Todo lo que se mueve es movido por algo, pero lo que se mueve por sí mismo es el origen de todo movimiento. Eso que se mueve por sí mismo es el alma, o sige, en griego antiguo, que sería nefesh en hebreo. El movimiento no puede proceder únicamente de factores materiales. La causa primera del movimiento es aquello que se mueve a sí mismo. Lo único que se mueve a sí mismo es el alma. Por tanto, el alma es anterior y superior a toda materia y naturaleza. A diferencia de ciertos naturalistas que había en época de Platón, de Sócrates, Leucipo, el mismo Epicuro. Si el alma es causa primera y ordenadora, existen almas supremas, perfectas y reguladoras del cosmos, los dioses. Existe una realidad anímica inteligente interior al mundo físico. Eso equivale a la existencia de los dioses. Y es algo que a veces se suele ignorar de Platón, el libro 10 de las leyes, que algunos lo comparan y es más extenso que la República. Luego también aduce una especie de proto quinta vía, Platón. Los astros siguen movimientos regulares y matemáticamente precisos. Consúltese el Timeo. El orden es siempre obra de la inteligencia y no del azar. Lo que carece del alma o inteligencia, en este caso materia, no puede producir orden por sí solo. El cosmos, al estar ordenado, requiere una causa inteligente. Dicha inteligencia es divina. El orden cósmico prueba la existencia de inteligencias superiores, los dioses. Entonces vemos cómo Platón va articulando un politeísmo racional, lo cual ya viene siendo un mérito para aquella época. Fijémonos que todavía no está desarrollado pues la visión del cuadrilátero de las causas de Aristóteles. Pasarán mucho tiempo más. Si quieres que nos centremos ya en Aristóteles. No, yo quiero que Sí. hay un tema fundamental cuando estamos hablando de la filosofía griega y particularmente con Platón. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo llega él a esa idea, para que nos expliques un poquito esa idea de las formas, ¿no? O sea, cómo participamos de esas formas y cómo hay para él un reino de ideas, un reino de que es de alguna forma, ¿no? Paralelo a este reino donde podemos encontrar la belleza, la pureza, y todas esas formas de las cuales participamos. ¿Cómo llega él a una idea de ese tipo y por qué para nosotros es importante? Porque lo vamos a ver más adelante en la síntesis que hace Santo Tomás, ¿no? Exacto. Muy bien. Hay dos explicaciones, que es la histórica biográfica. Se cuenta que él estudió con los
pitagóricos y él estuvo fuertemente influido por estos personajes. Luego está la visión de formación filosófica en la que él llegó a leer escritos de Parménides, de Heráclito, que nosotros perdimos. Y entonces lo que hace Platón es una síntesis entre Heráclito, en el que todo es devenir, panta rey, y de Parménides, en el que no hay movimiento, que sería en griego kinesis. Entonces lo que Platón hace es Heráclito tiene razón en el punto que esta realidad sensible, fenoménica, está en constante cambio. Nosotros hoy sabemos que perdemos células, la dermatitis, bla, bla, bla. Sin embargo, ciertas realidades naturales, entidades abstractas, ellas nunca cambian. Y es interesante porque luego un autor como Edward Fesser va a echar un chascarrillo diciendo, qué curioso, David Hume fue un nominalista y tituló a su libro Tratado de la Naturaleza Humana. Entonces, cuando uno abre la República, lo que busca Platón es encontrar qué es la justicia simpliciter en sí, con independencia pues de distintos agregados que se le pueden ir añadiendo. Tiene un diálogo, hice ya otra presentación de PowerPoint, que es el Parménides, donde encuentra ciertas dificultades de su visión y Platón, por mor de la verdad, somete a un diagnóstico muy riguroso su concepción de las ideas o de las formas. Eso con el otro diálogo, el sofista, que son de los últimos y que casi nadie estudia lastimosamente. Y bueno, y después de Platón tenemos, por supuesto, a Aristóteles. ¿Qué pasa con Aristóteles y por qué, por ejemplo, sabemos que San Agustín era, digamos, un platonista, pero San Agustín no conoció a Aristóteles? ¿Por qué se da esa circunstancia histórica de que muchos padres de la iglesia no conocen a Aristóteles y sí conocen a Platón? Sí, es una muy buena pregunta y es la repercusión que tuvo, ya que él fundó una escuela que llaman la primera universidad, tuvo docenas de copistas y los empezaron a difundir, mientras que con Aristóteles, alrededor de tiempos de Séneca, hablamos 50 después de Cristo, época también de San Pablo, este Platón estaba llenando también Roma. Entonces Aristóteles, otra de las cosas muy lamentables es que se perdió gran parte de su corpus. Diógenes señala que hizo como unas 1000 obras y de esas 1000 tenemos la quinta o la sexta parte. Sí, también Aristófanes de Bizancio. Y decimos, oh my God, porque uno revisa a Cicerón y te cita los diálogos, exacto, Aristóteles hizo diálogos que Eudemo sobre la filosofía, sobre la economía, y todo eso lastimosamente se ha perdido. Hay una cosa además curiosa. Tenemos en Platón los textos exotéricos con X, aquellos que están destinados al público, pero los esotéricos, que es para un grupo selecto bastante elitista, no tenemos nada de Platón. Con Aristóteles es lo contrario. Tenemos los textos que estaban con su comunidad, 5, 6, esos esotéricos con S. Los exotéricos para todo el público, esos son los que se han perdido. Mm, ok, pero bueno, tenemos los internos que son los que le permiten a Santo Tomás desarrollar toda su metafísica, ¿no? Exacto. Y por ahí Bueno, en las... vamos a empezar a meternos un poquito y hacer esa conexión con Santo Tomás. Primero que todo, vamos a hablar de la metafísica, pero no sé, al menos mi experiencia es que cuando yo Ujú. conocí la metafísica es completamente distinta a la metafísica aristotélica. La metafísica que yo conocí, pues era una digamos, un pálido reflejo y era más todos estos temas de nueva era. Y creo que desafortunadamente eso se ha metido mucho, ¿no? Y mucha gente piensa que cuando uno habla de metafísica está hablando de cosas tipo nueva era,
¿por qué no nos ilustras y nos cuentas, bueno, qué es este tema de la metafísica y por qué vamos a ver en Santo Tomás, ¿no? Esa idea de hablar de metafísica, ¿por qué es importante? Sí, es bastante importante porque hay una ambigüedad, como decir banco. Entonces se designa pues donde te sientas o la institución financiera. Lastimosamente en la New Age, como tú lo experimentaste en tiempo real, juegan con este término, pero resulta que Aristóteles se refiere al estudio de la filosofía primera o en griego antiguo, metafísica. Fueron como 200 años después de que falleció Aristóteles que Andrónico de Rodas acuñó el término metafísica. Podemos desmenuzar por etimología. Meta, lo que va más allá. Puede designar cronológicamente o temáticamente. Entonces, designa Andrónico de Rodas a los escritos que estaban pues en manuscritos muy al desorden. Decía, ya compilé los 8 libros de la física de Aristóteles, pero ahora qué hago con estos que tratan de otros temas súper nada que ver. Entonces vamos a ponerles metafísica. Y ese es el orden, como señalan muchos expertos en Aristóteles italianos. Le hace la lógica, la ética, la física y al final la metafísica. Es como procede el conocimiento. Y aquí viene el punto crucial al que nosotros vamos a tocar el día de hoy. Tiene que Sí. ver con la prueba de la existencia de Dios, ¿cierto? Entonces es una prueba, digamos que vamos a meternos en en un tema metafísico, pero yo te voy a decir por qué me llamó mucho la atención, porque recientemente tuve la oportunidad o estoy evaluando un libro del doctor Robert Kuntz. Es un libro sobre tomismo y él me pidió que lo evaluara y me costó mucho leer ciertas partes porque no tengo una gran formación filosófica, pero en esos días también conocí, estaba haciendo un programa precisamente sobre el tema de la pena de muerte Ah, y vi una entrevista de Edward Fesser. Y entonces empecé a ver la entrevista porque había estado leyendo a Fesser y al leer la entrevista, eh, después de tocar el tema de la pena de muerte, él empezó a hablar sobre el tema del nuevo ateísmo. Para los que no saben, el nuevo ateísmo es una corriente, digamos que se popularizó hace que 10 años ¿cómo se llama? Christian Hitchens, no sé si y Dawkins y Richard Dawkins, perdón. Y básicamente, si no estoy mal, él es un biólogo de Oxford que pues, ha hecho unos libros donde cuestiona profundamente la existencia de Dios, habla de que son unos mitos y bueno, por unos años se volvió muy famoso y hacía debates y obviamente es muy agresivo, decía que la Madre Teresa era una enana, decía unas cosas bastante fuertes, ¿no? El, eh, y que la religión era básicamente pues una mentira que todos nosotros nos hemos creído. Y el punto es que para mí era como muy difícil como refutar esos argumentos porque no tenía yo no tenía una buena formación filosófica. Entonces, cuando Fesser empieza a hablar sobre el tema y Fesser dice que él escribió un libro sobre este tema, precisamente sobre cómo refutar el nuevo ateísmo. Y luego me di cuenta de que el argumento que él presenta allí se llama el argumento del movimiento, si no estoy mal, y es un argumento tomado de Aristóteles y obviamente de Santo Tomás. Y el punto es que en algún momento empecé a escuchar que ese es quizá el argumento más fuerte que hay para la existencia de Dios. Y bueno, dije, bueno, pero ¿será que es así? Y luego me di cuenta de que Ben Shapiro en un debate con Alex O'Connor, que se conoce como el escéptico cósmico, un muchacho muy famoso en Inglaterra, eh, el argumento que utilizó Ben Shapiro para defender la existencia de Dios era precisamente el argumento que hace Edward Fesser en el libro, que es el argumento del movimiento. Entonces, para mí, que de nuevo, no,
como que he estado buscando realmente un argumento con el que yo me sienta cómodo y que me sienta fuerte, argumentando la, la existencia de Dios, porque generalmente en el ambiente que me muevo es un ambiente donde hay mucho ateísmo, trabajo con científicos y con ingenieros, y muchos de ellos desafortunadamente son ateos, y generalmente la pregunta es, ¿cuál es el buen argumento? Entonces, primero que todo, ya que vamos a entrar en eso, ¿por qué te parece que este es un buen argumento? Y si te parece el mejor argumento, o si piensas que hay uno que te parezca igual de bueno, pero ¿cuál puede ser la fortaleza de este argumento de el movimiento para demostrar la existencia de Dios? Sí, gracias. Resulta que este argumento es muy bueno porque no parte de la ciencia como se ha popularizado las vías cristianas. Es un argumento eminentemente metafísico y es por algo tan evidente como el continuo cambio o devenir, como así lo empieza Santo Tomás. Entonces hay que entenderlo que kinesis o dinamis no es cuando nosotros nos levantamos de la cama y vamos a trabajar. Aristóteles y Santo Tomás no lo conciben así el movimiento, lo conciben algo más profundo que voy a tener lo que decir así de técnico, es el acto del ente que está en potencia, en tanto potencia. Es decir, nosotros somos en potencia doctoris honoris causa. Y efectivamente lo seremos cuando una institución universitaria nos dé ese título. Como decía Fesser, lo ilustra con el ejemplo de una semilla de la bellota. Está en potencia, en una virtualidad, el roble. Entonces, con esto no tiene que ver con el argumento que deduciría alguien como Isaac Newton en Principia o William Paley con su Natural Theology. Y es el problema de muchos escritos así de anglosajones que le reducen el movimiento, toda esta complejidad de Aristóteles de Santo Tomás a pura localidad, a puros engranajes. Y es eso lo que le da una gran potencia cuando se estudia, pero seriamente, la vía tomista y Aristóteles. Mira. Y aquí hay un tema, al menos a mí, ¿no? Digamos, ya entendiendo y tratando de entender esto, uno de los conceptos que más me ha cautivado es el concepto de acto y potencia, ¿no? El hecho de que nosotros, todos los que están viendo este programa, yo mismo, soy una combinación, una mezcla de acto y potencia. Hay muchas cosas en las que, digamos, ya eh, mi potencialidad se ha actualizado, y hay cosas en las que no tengo potencial. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que mi meta es la santidad. Entonces, de alguna forma, con el tiempo y con el esfuerzo que he hecho, he logrado cierto nivel de santidad, eso espero. Pero no, probablemente no digamos, todo mi potencial, toda mi potencialidad no la he desarrollado. Pero el hecho de saber y entender que la realidad que somos cada uno de nosotros es una mezcla entre actualidad y potencialidad, para mí cuando lo entendí realmente fue fascinante, ¿no? Porque muestra que de nuevo, esa combinación, yo no la tenía en mi radar, ¿no? O sea, como que me llamó mucho la atención, y uno cuando empieza a pensar como piensa Santo Tomás o como piensa Aristóteles, uno descubre unas cosas que son increíbles. Entonces, al menos para mí particularmente, la distinción de acto y potencia ha sido realmente maravillosa. Pero si pudieras darnos un poquito, sobre todo para la gente que está aquí, que no conoce de filosofía, ¿cómo explicarías para ellos esta idea de acto y potencia? ¿Cómo les podemos transmitir eso mejor? Porque ese va a ser, sin duda alguna, digamos, la esencia de esta prueba, ¿no? Para la existencia de Dios, digamos, todo lo que, digamos, el concepto de acto y potencia y el cambio, ¿no? Porque para que yo me pase de ser, de una potencia, pase al acto, tiene que haber
lo que llaman un movimiento, ¿no? Así que si nos das una pequeña introducción sobre el tema, podemos prepararnos para pasar y entender un poquito mejor el argumento del movimiento, ¿no? Excelente. Muy bien. Acto y potencia son términos que usó Aristóteles. El acto viene siendo lo perfecto y en cambio la potencia está de candidato y puede efectivamente serlo. Pensemos en términos, no sé, políticos de tal individuo está en potencia de ser un alcalde, ¿sí? Y efectivamente estará en acto cuando se dé el conteo y digan, ah, tal individuo actualmente es el alcalde, ¿sí? Teniendo esto en el radar, es que Aristóteles va mapeando el argumento a favor del motor inmóvil y Santo Tomás, con la revelación judío-cristiana, lo va a llegar hacia Dios. Entonces, como decíamos hace unos minutos, es el argumento por antonomasia más evidente. Hay movimiento en el mundo. Yo he cambiado de cuando era un bebé, tú también, cuando éramos estudiantes del colegio primario y ahorita ya tenemos otros títulos académicos. Entonces dice, si algo se mueve, es movido por otro. No puede moverse por sí mismo en general. ¿Sí? Entonces tenemos a una... Esa va a ser la clave, ¿no? Que Sí, todo movimiento tiene que haber un motor y cuando uno se empieza a devolver, al final del día tiene que haber ese motor, digamos, como un motor primario que está por encima de todo, ¿no? exacto. Y así lo suelen ilustrar con videojuegos. Uno tiene un videojuego en el que todo está muy bien sincronizado e incluso estás en potencia de ya cumplir los 10 niveles, ganarte tantos logros, pero eso es actualizado por alguien externo, que es el que juega. Por eso dice, si en la cadena de motores cada motor está movido por otro, tendremos una regresión infinita, lo cual es imposible. Santo Tomás lo ilustra con el ejemplo del bastón. Puedes mover la basura o lo que sea con un bastón. Recibe esa virtualidad por un agente que es el ser humano. Miren, por tanto debe existir un primer motor que no es movido por otro, es decir, un motor inmóvil, y es aquí donde entra actualidad pura, que es lo mismo perfectísimo, a raíz de que si fuera imperfectísimo, podremos remontarnos hacia otro, y es aquí lo que adolece pues las vías de Platón que habíamos visto, que hay una teogonía, toda esta cosmovisión griega de Homero, de Hesiodo, algo que va repugnar pues Aristóteles y los peripatéticos. Vaya, ese motor inmóvil es puro acto, no potencia, eterno, inmutable, perfecto. Además es objeto de deseo o de amor de los motores movidos, en el sentido aristotélico. Mueve no por contacto físico, sino como objeto deseado, inteligible. ¿Sí? Contacto físico sería esto con mis gafas o así con la nariz. Esta causalidad última explica el movimiento del primer cielo, los astros, y así fundamenta la realidad sensible. Esto es a donde llega la razón natural, donde alcanzó Aristóteles y Platón. Ya el cristianismo, gracias al dato revelado, llegamos a otros atributos divinos. Ahora, hay algo que les voy a mostrar aquí, esto lo descubrí esta semana. Hay un pasaje para los que tienen sus Biblias, es Colosenses 1:29. Se los voy a leer porque eh, hay algo muy extraño en ese pasaje y hoy entendí, mi experiencia con este pasaje es que este es un pasaje que yo lo leo continuamente en griego y trato de entenderlo porque me parece un pasaje fundamental y la verdad que mi experiencia con el pasaje es que mi conclusión personal es que este pasaje enseña la distinción de acto y potencia. Y yo dije, bueno, pero de pronto es una idea mía un poco loca, ¿no?
pero esta mañana leyendo un académico del mundo ortodoxo, el doctor John Bradshaw, en su libro Esencia y Energías, que es una doctrina ortodoxa de la cual algunos católicos pueden sostener, ¿no? Particularmente los católicos de Oriente, muchos sostienen esto. Y él hacía el argumento de que efectivamente el mismo argumento al que yo había llegado, y es que Colosenses 1:29 habla de esa distinción de acto y potencia. Entonces les voy a leer por un segundo desafortunadamente la traducción en español no ayuda mucho, pero bueno, se las voy a leer como está en la Reina Valera, porque aquí se ve en griego un poquito, ¿no? Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahora, eso que dice la potencia de Él, desafortunadamente en mi opinión, es el acto, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles, porque la palabra que usa San Pablo es la palabra energía. Entonces dice así, energía, esa palabrita energía es como lo que le permite a uno actualizar, como lo que le permite a uno operar. Es como si la energía, lo que le está diciendo aquí, es que él trabaja, él hace un esfuerzo, pero es de acuerdo digamos, a la actualización de Cristo, porque él está hablando de Cristo allí, que actúa poderosamente en mí. Ahora, esa palabrita poderosamente es la palabrita dinamis, y ahí uno puede entender que la palabra energía es el acto y la palabra dinamis es la potencia. Entonces, solo para mostrarles que todos estos conceptos, de alguna forma, van a tener una correspondencia bíblica, ¿no? Y van a tener algunos ecos en la Biblia que nos permiten entender un poco mejor, ¿no? El contexto. Pero, como tú decías, no es simplemente un movimiento de físico de tocar, en este caso particularmente como tú bien mencionabas, es una aspiración, ¿cierto? Es un deseo de una aspiración a lo superior. Exacto, y vaya que Aristóteles usa energía y a Isaac Newton lo va a cambiar por energía o energy. Sí. Resulta que es Aristóteles utiliza energía para acto o para potencia. para acto, también usa entelequía, Ah, sí. no sabía eso, y pues, confirma mi punto, ¿no? Y sabes, Dynamis de pronto lo utiliza, probablemente esa palabra es un poquito más extraña, pero bueno, es bueno saber que energía, porque eh, es precisamente eso lo que decía también John Bradshaw, ¿no? Así que está muy interesante. Entonces, tenemos la distinción de acto y potencia. Ujú. ¿Y por qué con este tema de la distinción de acto y potencia podemos llegar de nuevo a concluir que hay un motor inmóvil? Vamos un poquito al argumento completo. Va, aquí lo que hice fue anexar el texto griego y el texto en español. En la primera diapositiva puse la edición trilingüe de García Yebra, de la metafísica, dado que lo que mueve y lo que es movido deben existir siempre y no es posible que todo lo movido sea movido por otro, pues habría una serie infinita. Si esto es una causalidad horizontal, como pensemos este libro, es sostenido por libro -1, libro -2, -3, -4, por una mesa, bla, 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 bla. Es necesario que exista algo que mueva sin ser movido por nada. Y aquí nos encontramos que Aristóteles usa varias veces kinesis, usa un término muy importante que es einai, y luego usar kaito, kinesis, kineseia. Fijémonos que también lo que te había comentado usa entelequia, y con esta terminología es que Aristóteles va a aducir el argumento del motor inmóvil, dando una respuesta al problema del devenir de Heráclito y al problema de que no existe el movimiento, que es de Parménides. Si no me equivoco, esto tiene sus resonancias en una epístola de San Pedro, en la que dice participación de la naturaleza divina, Sí, es que la segunda de Pedro 1:4. 4, donde ahí usa el término de koinonía,
la participación. Aquí podemos bajar un poquito. Por tanto, hay un primer principio que mueve, y este es inmóvil, porque si tuviera potencia, si pudiera cambiar, no sería verdaderamente inmóvil. Entonces, aquí se mata al politeísmo y a todas, como sabrás, nuevas eras, o lo que pasa en México, que está resurgiendo el nuevo paganismo azteca, maya. No tendría sentido postular varios dioses cuando con uno solo, por el principio de economía, lo podemos explicar todo. Muy bien. Bueno, y entonces, Santo Tomás, ¿qué aporte le hace Santo Tomás a este argumento? Sí, veamos que Santo Tomás lo que le hace un aporte a este, o no solo uno, varios, es que con este argumento podemos saber que Dios tiene intelecto, voluntad, además ama y es amado. Todo ello por el dato revelado que Aristóteles no llegó a saber por la sola razón. Aquí vemos que designa teos, es bios, teleio, que sería el Dios es viviente, eterno y perfecto. Su vida consiste en actividad pura, como dijiste, energía, y esta actividad eterna es la vida más excelente. Entonces, es aquí donde Santo Tomás, gracias al dato revelado, va a señalar que en el sagrado misterio trinitario, las tres personas se aman a sí mismas, son correspondidas. El Padre es el ingénito, el Hijo procede por vía intelectiva y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Además de que Santo Tomás va a introducir una nomenclatura más avanzada, es el de la resolución secundum rationem, que sería según las cosas. Vemos distintos entes en la realidad natural y es ahí donde vamos a irnos remontando metafísicamente, es decir, de las causas extrínsecas, las cualidades sensibles, deducimos, este libro está en potencia de estar firmado por mí. Este libro ya está en acto, ya fue impreso, pero todo libro tiene un autor y luego nos vamos remontando así metafísicamente, no cronológicamente. Esto es el método de la metafísica, de la resolución. De ahí que se inspira muchísimo en Platón para la cuarta vía, que ya en otra ocasión, si gustas, lo podemos abordar. Y para mí, digamos, lo interesante de este tema ha sido, de nuevo, entender cómo algunos de estos conceptos, cuando uno empieza a pensar en ellos, empiezan a tener un perfecto sentido, ¿no? Ahora, una de las críticas que yo veo que Fesser le hace, y me gustaría ver cómo lo podemos conectar, es que Fesser dice, al menos en el caso de los ateos que hacen todas estas críticas, él habla del tema de las cuatro cosas, Fesser, y cómo nosotros hemos perdido esa visibilidad de lo que son la causa final, y la causa formal, ¿no? Entonces, un poquito, hablemos por un segundo de eso, porque para mí, digamos que una de las cosas que me sacudió y me he estado sacudiendo de algunas de las ideas que uno tiene es que generalmente hemos perdido la visibilidad de estas dos causas que para Aristóteles son importantes, ¿no? Entonces, por qué son, digamos, por qué este concepto de las cuatro causas es importante a la hora de pensar en los argumentos para probar la existencia de Dios? Sí, estos cuatro términos de causas nos permiten una mayor comprensión de la realidad a raíz que lo podemos considerar un ente natural o artificial en sí mismo y exteriormente. Lo pensamos siempre con el ejemplo por antonomasia del David, que fue hecho de mármol. Eso es la causa material. Nosotros humanos, carne, hueso, arterias, bla, bla, bla. La causa formal es aquello que no es percibido por los sentidos, sino únicamente por la vía intelectiva. En el caso de los humanos,
es la forma sustancial, el alma humana. En el caso de la estatua, aquello en el que la forma, el David, y la materia, el mármol, ya están perfectamente compaginados. Pero es que ahí nos quedaremos en un intrinsecismo. Si queremos saber más, hay que remontarnos a lo extrínseco. ¿Por quién fue hecho? Y ya, este Miguel Ángel, o por quién fue hecho la República, por Platón, y vamos a entender más la República viendo su causa eficiente, más el David viendo su causa eficiente. No solo hay tres, hay otra, que es la causa final. Aristóteles usa aitía para singular y aition. Entonces, la causa final designaría para qué fue hecho, para qué está eso. Y se pueden dar varias respuestas. ¿Sabes que fue un adorno? Fue para un cumpleaños, bla, 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 bla. Y es curioso porque Aristóteles da argumentos en la Física, libro 2. La causa final es la que tiene una primacía. Y uno diría, ¿cómo si cronológicamente es lo último? Precisamente es así como no se debe entender, porque Aristóteles no está viendo puras cronologías como la filosofía moderna que se limita a causas eficientes, Hobbes, Descartes, Spinoza. Él dice, cuando tú vas a operar, lo haces en mira de un fin. Yo ahorita concibo un pastel para deleitar el paladar de mi familia. Y entonces es ahí cuando reúno todos los ingredientes, bato los huevos, la leche y hago el pastel. En ese sentido se dice que la causa final es lo primordial y es lo que la filosofía moderna y contemporánea analítica critica mucho, como hemos visto con Craig y todos estos colegas. Eso es importantísimo porque lo que tú dices, o sea, hemos perdido de vista que todas las cosas tienen una causa final, digámoslo así, tienen una razón de ser. Eso como que explica esa razón de ser, ¿no? Por ejemplo, si Dios me hizo hombre, yo tengo una teleología, o sea, tengo una hay una forma en la que yo me voy a manifestar plenamente o a alcanzar, digamos, mi razón de ser, por decirlo así. El hecho, como tú decías, de que haya una ardilla que como una bellota. La ardilla tiene una teleología, tiene una razón de ser, y yo pienso que dado que se ha perdido eso, pues hemos perdido muchísimo, ¿no? O sea, la ciencia se ha convertido simplemente en un estudio de la causa material, y de pronto de la causa eficiente, pero se ha perdido la visión de lo que es la causa formal y la causa final, ¿no? Entonces, para mí, digamos, todo este tipo de cosas ha sido todo un despertar, eh, porque me ha permitido no solamente entender mejor a Santo Tomás, el entender mejor que existe una prueba poderosa de la existencia de Dios, sino también como darme cuenta de que muchas de las cosas que miro en la ciencia, digamos, en la forma en que la gente percibe las cosas, me doy cuenta de que nos hemos perdido de mucho porque se ha perdido esta conexión con esta filosofía perenne, ¿no? Exacto, de ahí que Leibniz, un eminente polímata de Alemania, hablara de la filosofía perenne y de acudir a los escolásticos y a Aristóteles en mor de la verdad. Uno ve cómo se reunían las cuodlibetales durante Cuaresma y Navidad y empezaban a discutir de distintos temas. Estaba un profesor y varios alumnitos hablando y ya el profesor daba una resolución y los demás compartían en forma de una mayéutica socrática, que Santo Tomás también tiene sus quodlibetales. Fijémonos en esto del primer motor. No va a explicar el movimiento accidental, como lo dijimos. Yo ahorita me compro un vuelo y vámonos a Turquía o a Rusia, sino la cadena esencial de causas, en el sentido más amplio de Aristóteles y de Santo Tomás. La virtud causal a través de la cual un motor causa simpliciter, esto significa a secas, sin más. Es así que para las observaciones de la cuántica, todos estos personajes
es irrelevante el argumento del primer motor, porque la cuántica y la física, como la entendemos siglo XX-XXI, en general se decanta en el movimiento, en las acciones transitivas del móvil. Sí, porque la metafísica, en cambio, va a operar por método de la resolución, de lo extrínseco, de lo fenoménico, hacia lo máximamente inteligible. De ahí que en el conocimiento de Dios se dice que es acto puro, lo máximamente inteligible de Dios para el intelecto, pero no para los sentidos. Y como buenos lectores del Santo Evangelio, ¿te acuerdas que en San Juan nuestro Señor dice, Dios es espíritu? Sí, y todos los que deben adorarlo, lo deben adorar en espíritu y verdad. Amén. Eh, Hay un concepto de Santo Tomás donde vamos a entrar por un segundo, dado que estamos hablando de acto y potencia. Santo Tomás tiene esta frase que tiene especial resonancia entre los tomistas intensivos y Sí. dice que Dios es el acto de todos los actos, o mejor dicho, el S es el acto de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones. Entonces, si lo entiendo bien, es que cuando yo tengo una flor en mis manos y huelo esa flor y esa flor desprende una fragancia hermosa, además de que es muy bonita, el hecho de que sea bonita, el hecho de que huela bien, es por cuenta de el S que está actualizando esas perfecciones y es la fuente de todas las perfecciones para Santo Tomás. Es correcto este entendimiento? Y bueno, y si es así, eh, hablemos un poquito de eso porque creo que es, digamos, una contribución importantísima de Santo Tomás, ¿o no? La verdad es que sí, Santo Tomás fue el que habló del ser y penetró, y ahorita yo estoy haciendo toda la tesis de la universidad de ello. Resulta de que Santo Tomás logra ver esta inmutabilidad del S, o sea, pasan los años, tú sigues siendo Hugo, pasan décadas, yo sigo siendo Carlos, y de ahí está Platón, de estas formas perfectas, inmutables. Y con todo ello hay continuo cambio. Y de ahí está Aristóteles, de la potencia y el acto, de que yo estoy en potencia de tener un título nobiliario y ya efectivamente lo tengo. Lo que remarca Santo Tomás es de que en la realidad creada todas las cosas tienen ese, efectivamente son, pero este ese lo reciben de Dios mismo. Y es lo que pasa si uno quiere ver pues videojuegos de aventuras RPG. El carro tiene ese, la flor tiene ese, el baño, la puerta tiene ese, pero eso les es dado extrínsecamente. De ahí que muchos le den muchísimas gracias a tanto Etienne Gilson como a Cornelio Fabro, porque esto tiene sus resonancias en todos los tratados de teología, transustanciación, escatología, en los sacramentos, cómo entender la vida matrimonial, ¿sí? Pues se conciben los sacramentos por materia y forma, terminología aristotélica. Es porque ustedes han escuchado esta idea de que las ideas tienen consecuencias, ¿no? Entonces, lo que Carlos está diciendo es básicamente cuando Cornelio Fabro y Etienne Gilson de alguna forma descubren este entendimiento de Santo Tomás, pues como diría el padre Ferraro, toda la teología cambia, ¿no? Toda la percepción de la teología cambia. Y, y para mí, pues obviamente, no nos vamos a meter exactamente aquí a cómo se miraba, cómo se entendía el S anteriormente, cómo se entiende ahora, pero hablemos de unas consecuencias prácticas. El entendimiento de Dios o del S como, o del acto de ser eh, como el acto de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones. En términos concretos, por ejemplo, en el aspecto más fundamental para nosotros como católicos, en la Eucaristía, ¿cómo eso me puede cambiar? ¿Cómo eso me puede ayudar a entender mejor? O sea, ¿cómo el entender esta idea de que ese es el acto de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones? ¿Cómo me puede ayudar? ¿Cómo me puede cambiar la perspectiva
aspectos como la Eucaristía, por ejemplo. Muy bien. Tenemos a Pedrito. Es bautizado y está metafísicamente unido mucho más a Dios por este sacramento. Pedrito crece, está en potencia de recibir el sacramento de reconciliación, se confiesa, le dan su absolución, ya está en acto, más cercano en unión con Dios. Ahora, con el sacramento de sacramentos, la Sagrada Eucaristía, es ahí donde se llama en teología inhabitación trinitaria, porque tú recibes el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y ya estás en acto, lo que se llama en la teología sacramental, el estado de gracia. Por ahí alcancé a ver de que esta Santa Catalina de Siena, en sus obras, dice que para acercarnos a Dios, nosotros debemos ser lo más simples posibles y se relaciona con otro temazo que es la simplicidad divina. Y resulta que mientras más complejos nos hacemos en nuestra vida laboral, personal, relaciones, más mundanos, es ahí cuando nosotros nos vemos más y más alejados de Dios. Pero así los sacramentos van actualizando nuestras potencialidades, ¿sabes? Y, digamos, actualiza nuestras potencialidades y lo entendemos, yo pienso, al menos de una forma un poquito, mucho más profunda, ¿no? Y como que vemos Sí, en nosotros que Dios ha puesto esa semillita de perfección, ¿no? Y es una semillita que, volviendo a Colosenses 1:29, que, como ya se imaginarán, es uno de mis versículos favoritos. Lo voy a repetir, dice, para lo cual, dice el apóstol Pablo, también trabajo, luchando, digamos, la palabra en griego es agonizomai, que quiere decir como haciendo un esfuerzo grande, pero dice, según la potencia, según la energía que es de él. Uno podría entender eso como el S, ¿no? Como el acto de ser que actualiza todo. Dice, esa energía de Cristo actúa poderosamente en mí. Y la palabrita poderosamente es la palabrita, en este caso el sustantivo dinamis, dinámico. que como ustedes lo ven como dinamismo, poder, fuerza, ¿no? Como el dínamo es esa, digamos, eh, ese elemento que produce fuerza o que produce potencia, ¿no? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, ese pasaje Colosenses 1:29, uno como que se da una idea distinta, ¿no? Como sea, como que Dios es realmente muy activo y está actuando y está actualizando continuamente esas perfecciones en nosotros, y al menos a mí como que me ayuda a ver las cosas de una forma distinta, ¿no? Vaya que sí. Y resulta que en el misterio eucarístico, el acto puro, la Santísima Trinidad, usando al sacerdote cuando pronuncia las palabras, es ahí que actualiza y efectivamente está nuestro Señor Jesucristo, sí, en la Sagrada Eucaristía. Tiene el S por sí mismo y en sacramentología que se diga operan et opere operato, no por virtud del sacerdote Pedrito, Panchito, sino por Dios mismo. Y de ahí que se ven las consecuencias del cartesianismo. Al darle tanto énfasis a los accidentes, lo sensible, dicen tristemente algunos católicos, no, yo para qué consumo esa cosa blanca, ese círculo, mejor me nutro. Y es muy lamentable que no llegan a entender toda la profundidad de San Juan 6 y de el misterio eucarístico. Las palabras pues se agotan, la verdad. Sí, porque si estamos hablando de nuevo con esta frase de que el S es el acto de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones, uno lo que entiende, al menos lo que yo he entendido en toda esta filosofía de Aristóteles y Santo Tomás, es que digamos que hay, digamos, está la forma sustancial en cada uno de nosotros que de alguna forma limita o, ¿cómo se puede decir? Restringe un poquito al ese, ¿no? Restringe esa perfección interna de la que Dios nos ha dotado. Pero cuando tomamos la Eucaristía, pues digamos que esa restricción no es tan, digamos, no es tan manifiesta como en el caso nuestro, sino que es, digamos,
en mi opinión, es lo más perfecto a lo que podemos tener acceso es la Eucaristía, porque ahí está, digamos, lo, lo, el acto de todos los actos y la perfección de todas las perfecciones está casi que en su máxima expresión, ¿o no? La verdad que sí, por eso el Concilio de Trento es muy claro y San Pablo VI en una encíclica Mysterium Fidei, esto se comprende a la luz de el dato que nos reveló nuestro Señor Jesucristo y es locura, negligencia para protestantes, ateos, que se fijan en los accidentes. Y pasan por los templos, capillas. Miren, ya está con esa cosa blanca el sacerdote. Y ellos continúan con su vida y es algo que nunca, lastimosamente, hay que orar por ellos, la verdad. ¿Y por qué crees tú que el protestante rechaza con tanta intensidad el tema de la transustanciación? ¿Es parte de esa filosofía moderna de el nominalismo? ¿Qué puede ser? O sea, ¿qué puede ser que la gente tenga ese rechazo tan fuerte por el concepto de la transustanciación? Que de nuevo, a la luz de la enseñanza de Santo Tomás y de Aristóteles, eh, especialmente de Santo Tomás, porque él hace un desarrollo de la filosofía de Aristóteles, pues al menos para mí es, digamos, es de lo más coherente, ¿no? Que yo he podido encontrar. Pero por qué puede ser que para el mundo protestante y para las personas modernas este concepto de la transustanciación sea tan difícil de aceptar? Sí, hay una explicación cronológica. Resulta que Lutero por 1521 escribe La cautividad babilónica de la iglesia, así con ese título, y empieza a hablar pestes de Aristóteles y de cómo la Sagrada Teología se contaminó de este pagano, Este esclavo. pagano. Ajá, puras falacias de envenenar el pozo. Y después ataca a Santo Tomás y luego este Lutero en primera persona. Yo perfectamente les puedo explicar la filosofía de Aristóteles en frente de todos. La obra de Lutero ahí está en dominio público, Cautividad Babilónica de la Iglesia. Es natural que también los seguidores provisionales, Calvino, Zwinglio, allá por Holanda, por Dinamarca, estuvieran de acuerdo en esto con Lutero. También estaba consultando hace días los papeles de Soren Kierkegaard cuando tenía unos 19, 20 años y empieza a hablar pestes así de la escolástica, de que se vio bastante influida por Aristóteles y se apreció más a la metafísica, a la ética, que al Nuevo Testamento. Yo digo, pero qué locura, por favor, o sea, un trabajo honesto, lean los comentarios de Santo Tomás al Nuevo Testamento, San Buenaventura, al que guste y mande uno, y verán que Aristóteles, pues sí, fue un personaje muy importante con todo, pero el Nuevo Testamento, o sea, es otra cosa la realidad, ¿sí? Yo pienso que pues el protestantismo moderno tiene mucho de ese escepticismo, ¿no? Por Aristóteles, por la filosofía como tal. Y eso es un problema, ¿no? A la hora de la verdad, porque van a tener una metafísica imperfecta y van a sacar conclusiones. Y digamos, la metafísica que uno tiene, quiéralo o no, y Sí, las presuposiciones metafísicas van a tener un impacto en la teología que uno tenga. Por ejemplo, de las cosas que yo más veo, eh, de nuevo, volviendo a Colosenses 1:29, es en el protestantismo hay una incapacidad de entender el concepto de causalidad secundaria. De hecho, esta semana tuve un debate en la plataforma X con una persona, un protestante, donde la persona me decía lo siguiente, me decía, es que mis buenas obras, probablemente era calvinista, ¿no? Pero me decía, es que mis buenas obras no son mías, son de Dios. Pero rechazaba completamente que las buenas obras fueran de Él. El católico va a decir, mis buenas obras son de Dios, pero no va a rechazar que también son de Él. ¿Por qué crees que hay tanta dificultad en entender este concepto de causalidad secundaria? Y bueno, si nos quieres dar una pequeña introducción a lo que es la causalidad secundaria, ¿no? excelente. Muy bien. Este ambiente protestante, cuando uno lee pues, la correspondencia de Lutero o el libro más famoso de Calvino, insisten en que la depravación está en el ser humano por el pecado
y nosotros somos pero tan perversos que no somos dignos de ser llamados causas. Se cae en un término que es univocismo, es Sí, decir, causa solo designa a una realidad y es a Dios, a diferencia de la analogía. Causa tiene semejanza con nosotros, mi papá, mi abuelo fueron la causa de mi linaje, y tiene una diferencia con Dios, porque Dios es una causa eterna, atemporal, espacial, y es ahí lo que varios llaman el ocasionalismo. Lastimosamente se metió en una comunidad que fundó, era San Francisco de Sales, con uno, era también René Descartes, Nicolás Malebranche, que insistía, no, es que el fuego no causa que te estés quemando, o el agua que tú tengas una buena salud, sino que es directamente Dios. Y es ahí donde entran, los problemas de soteriología, entonces, si no somos causa de nada, ¿qué hacemos con el tratado del pecado? Si cometemos un robo y no somos la causa, entonces fue Dios. O sea, entraremos ahí con términos de blasfemias, que eso lo capturó muy bien Nietzsche con sus obras cuando uno lo lee. sí, sí, es bastante impactante. Especialmente, yo me recuerdo una vez debatiendo con Jonathan Ramos y él rechazaba el tema de la causalidad secundaria, lo cual una persona que se llama atomista era muy, muy, muy extraño, ¿no? Aquí alguien está hablando de Cornelius Van Til. Cornelius es un crítico fuerte de Santo Tomás, ¿no? Pero bueno, al menos el mundo reformado es de lo más, de lo más, digamos, ellos tienen una propuesta reformada, eh, y bueno, algún día la criticaremos aquí de alguna forma, ¿no? Bueno, Carlos, ¿qué, ¿qué te gustaría decirle a las personas? Primero me gustaría decirle a la gente que está viendo este programa que compren el libro. Es un libro que vale muchísimo la pena para que se puedan educar. Es un libro muy, muy, muy sencillo en el sentido de que es muy gráfico, muy visual. Y yo estuve en una compañía editorial, trabajé, mi primer trabajo fue en una editorial y he amado los libros. Y una de las cosas que me llamó la atención inicialmente es el nivel de ilustración. Me gustó muchísimo, ¿no? Me pareció fascinante. ¿Cómo puede la gente conseguir tu libro, Carlos? Sí, se encuentra en la página web por digital de Porrúa Editorial. Le Ujú. compró una cierta cantidad a la editorial El Ateneo. Entonces también se puede encontrar en Busca Libre, y como señala Hugo, tiene dibujos. Por ejemplo, aquí está Maquiavelo. No solo ello, también tiene unas frases y también unas actividades. Veamos una actividad. Organiza un debate donde un grupo defienda la separación entre ética y política propuesta por Maquiavelo, y el otro grupo critique desde una perspectiva idealista. Aquí, en la sección de actividades de cada capítulo, vemos que tiene una cuartilla para que las personas pongan sus reflexiones, sus conclusiones. Entonces, su colega hizo los capítulos de Platón, de Aristóteles y de Santo Tomás, y ya los demás colegas, Martínez, Méndez, que fue el diseñador gráfico, Gonzalo, Jessica, Carmen Centineo, van desarrollando otros temas. Si les interesa el feminismo, aquí se aborda muy bien esta filósofa francesa, Simone de Beauvoir, o la Sí, economía y sociología, Carlos Marx, Escuela de Chicago, los Hans Kelsen, también se aborda Sigmund Bauman, y es lo maravilloso que si uno quiere, pues perfectamente lo puede ir coloreando. Es la mejor opción para este cuarto de siglo. Filosofía como nunca la viste. sí, me gustó muchísimo, la verdad. Y de nuevo pienso que todos nosotros debemos
filosóficamente para poder entender mejor a Santo Tomás, y hay que leer a Santo Tomás, y no es fácil, pero es posible. Y pienso que hoy, incluso con todas estas herramientas de inteligencia artificial, es mucho más fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, hay veces estoy leyendo algo de Santo Tomás y no entiendo un concepto y se lo pongo a la inteligencia artificial, le pongo el extracto y le digo, por ejemplo, qué significa este concepto? Y generalmente hay muy buenas respuestas. Probablemente no sean perfectas, pero relativamente buenas, lo suficientemente buenas como para uno poder seguir avanzando. Es como tener un tutor eh, al que uno le puede ir haciendo como preguntas, ¿no? No va a ser nunca lo mismo que un profesor, pero, pero muy, muy útil, ¿no? Así que, de nuevo, los invito a todos por, para que se hagan a este libro, para que lo consigan, lo estudien. Y, Carlos, vamos a ver si más adelante podemos hacer otra de estas charlas donde nos centremos un poquito más en algunos detalles del tomismo intensivo. Por supuesto, me encanta. Ahí en YouTube pueden encontrar el canal Sedes Sapiencia y ahí estamos haciendo cada marzo invitaciones a académicos de talla global en las que hablan de muchos temas, epistemología, tercera vía, participación y esperemos próximamente esto de los sacramentos tan esencial. Sí, es fundamental y ese es uno de mis canales favoritos. A veces me ha gustado entender algunos videos, pero en la medida que he hecho el esfuerzo, me ha servido muchísimo, ¿no? Me ha servido muchísimo para crecer, no solamente mi entendimiento de la fe católica, sino también en la profundidad, ¿no? Y empezar a profundizar en Santo Tomás, lo cual nunca va a ser tiempo perdido. Así que, bueno, Carlos, muchísimas gracias. Veo que la gente está muy contenta, los que estuvieron aquí, porque es un tema distinto que generalmente no tocamos, pero que es importante tocar. Así que muchísimas gracias a todos, a ti, Carlos, que Dios lo bendiga. Mañana vamos a tener un programa donde vamos a responder la pregunta, ¿puede un católico disentir del magisterio? ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a ver que hay mucho ruido en las redes sobre este tema, ¿no? El documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces vamos a comentar un poquito el tema del disenso, si se puede, no se puede, en qué condiciones. Y bueno, creo que va a ser un programa un poco polémico, pero un programa igualmente necesario, ¿no? Así que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias Igual. y espero que nos veamos mañana. Adiós.